Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Adrián. Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a comenzar. Lucho, Andrés, Nicolás, ¿están por ahí también? Hola Adrián, sí, acá estoy, Andrés. Pasa que Ok. no sé por qué se me corta, voy a ver si puedo poner la cámara, porque no. Bueno, cada vez somos menos. Sí, Adrián, soy Lucho. Me anda muy mal la conexión, no sé si me llega a ver, por eso apago la cámara, la prendo y como que se me desconecta. Bueno, no es buena la conexión de La Pampa, no sé si les pasa. Una de mis tantas críticas a la ciudad, a la provincia. La conectividad. Eh, pero bueno, a veces funciona mejor, a veces peor. Bueno, vamos a comenzar. Hasta ahora hemos tenido 6 clases de teoría monetaria y macroeconomía comparada. Hemos visto el modelo de la demanda agregada de Keynes, el modelo de Chicago monetarista, el modelo de expectativas racionales, un poco, y el modelo de la macroeconomía del capital de Hayek, que tiene que ver con la teoría austríaca del ciclo económico y también el crecimiento económico de manera comparada. La idea hoy, y la clase que viene, las dos que quedan, es hablar de economía aplicada, de macroeconomía comparada aplicada. Y en definitiva, lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo los distintos economistas entienden, en el marco teórico que fuimos viendo, lo que fue la crisis del 30, lo que es la crisis del 2001, la crisis del 2008, la pandemia, la actualidad, la pospandemia, digamos, y qué vemos que va a pasar en lo que viene. Todo en el marco de los distintos modelos económicos. Uno podría decir que hay puntos de contacto entre algunos de ellos. Por ejemplo, Paul Samuelson, quien era un economista muy importante de la línea keynesiana, de la síntesis neoclásica keynesiana, escribía muchas notas en los medios, al igual que Paul Krugman o Joseph Stiglitz, y me acuerdo de una de sus últimas notas, él falleció en 2009, y ese mismo año, o en 2008-2009, en el medio de la crisis, él decía que la crisis subprime que habíamos vivido era el envenenado legado de Friedman y Hayek, que proponían desregular los mercados. Él entendía que justamente por haber desregulado el mercado financiero, la economía global se encontraba en la situación que estábamos, con una crisis tremenda. Ahora, del otro lado, autores como Friedman y Hayek dirían exactamente lo contrario. O sea, no hay sistema más planificado, más regulado en manos del Estado que el sistema financiero. O sea, si algo no hay en el sistema financiero internacional actual, es competencia, banca libre. Por eso yo les mostraba un poco la historia de la banca. Si uno mira lo que ha sido la historia de la banca desde sus orígenes, la historia del dinero, los bancos, el patrón oro, el Banco Central, hoy el dinero en todo el mundo está en manos de la planificación centralizada de los gobiernos. Totalmente, 100% planificada. Si ustedes miran el manifiesto comunista de Marx, el manifiesto comunista de Marx plantea en materia monetaria lo que hoy tenemos en el mundo. O sea, es un sistema financiero comunista. No sé qué les parece lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Y porque está 100% en manos del Estado. El Estado es el que decide cuánto dinero hay en el mercado circulando, el Estado es el que decide cuál es el tipo de interés, el Estado es el que decide el tipo de cambio, el Estado es el que decide si aumenta o baja la cantidad de dinero, es el que decide con qué encaje operan los bancos. Está prohibido que los bancos comerciales, los bancos privados emitan dinero, todos los bancos privados no pueden emitir dinero. O sea, no hay nada parecido a la libre competencia en el sistema financiero. Y lo digo así con énfasis para que uno tome conciencia del mundo en el que vivimos. O sea, hay muchos elementos claramente privados, claramente privados. Cuando hablamos de restaurantes, o incluso de libertad, cuando hablamos de libertad de expresión, cuando hablamos de la libertad de movernos de un país a otro. Ahora, después hay cosas que están muy restringidas en el mundo moderno. Esto de ya no podemos ir a trabajar a España libre y alegremente, como en su momento podíamos hacerlo.
porque hay visas, porque hay pasaportes, porque, o sea, el mundo está mucho más estatizado que lo que era un siglo atrás. O sea, el mundo liberal, si se quiere, era el mundo anterior a la Primera Guerra Mundial. Un mundo con patrón oro, o en cierta medida con patrón oro y estabilidad monetaria, un mundo sin pasaporte, sin visas, con la libertad de movilizar personas, capitales y dinero, un mundo con estados muy pequeños en cuanto a la participación que tenían en la economía, un gobierno con bajísimas tasas impositivas. Ese sería un mundo liberal. El mundo actual es un mundo más estatista, de estado de bienestar. Lo que no quiere decir que sea comunista, como decía antes, en relación al sistema financiero, pero sí que es un mundo donde el Estado tiene un rol mucho más activo que lo que teníamos un siglo atrás. Entonces, bueno, son cosas para tener en cuenta. Pero en relación a lo que ve Samuelson en el mundo moderno, el sistema financiero yo no lo veo desregulado. ¿Se puede regular más? Sí. O sea, se podría eliminar a toda la banca privada y que no se pueda operar con encaje. Algunos economistas sugieren, de hecho, la aplicación de un encaje del 100% para que los bancos no puedan multiplicar los medios de pago a través de recibir de repente depósitos a la vista y poder prestar ese dinero y que se multipliquen los medios de pago. ¿Podría ser mucho más restringido? Sí, pero eso no quiere decir que este mercado esté tan desregulado. Quizás sí Samuelson pretendía un mundo más planificado aún en materia financiera. Pero bueno, creo yo, y eso es un poco lo que les voy a contar en esta clase, que la historia de las crisis, de las grandes crisis económicas que hemos tenido, son crisis provocadas por la planificación central en materia monetaria. Creo que la crisis del 2001 es la crisis del Banco Central aplicando políticas muy expansivas en los años 90, en paralelo con la era digital que comenzó con la cuestión tecnológica. La burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y en Europa fue consecuencia de políticas muy expansivas en materia monetaria y crediticia en los años 2001-2008, 2001-2005 por lo menos, que ahora les voy a contar. La crisis del 30 también fue una crisis provocada por políticas muy expansivas, después de abandonar el patrón oro y comenzar un sistema de bancos centrales donde gestionaban el dinero con políticas netamente expansivas. Entonces tuviste la década del 20, que fue una década dorada, un auge insostenible que terminó con el crack del 29. Y la pandemia también fue una crisis provocada por políticas de cuarentena y muchas restricciones a la actividad económica, que hundieron la actividad, el empleo y todos los indicadores que uno quiera ver. Y bueno, para compensar un poco eso, se practicaron políticas expansivas en lo monetario y lo crediticio, lo que nos deja en la pospandemia con procesos inflacionarios y seguramente con una crisis económica por delante de dimensiones nunca vistas. O sea, para mí la crisis que va a venir en 2023, 24, 25, dependiendo de cuándo suban lo suficiente la tasa de interés, va a ser una de las crisis económicas más grandes de la historia, seguramente más grande que la del 30, que la del 2001 y que la del 2008. Lo que no puedo predecir es el momento, pero realmente el desequilibrio monetario que hoy existe en el mundo entero es realmente muy grande. Así que estamos por delante de esa crisis. Pero esos son comentarios míos, un poco voy a tratar de fundamentarlo hoy, pero bueno, la idea es aplicar un poco estos modelos económicos para entender, más allá de mi opinión, ¿no? Yo voy a tratar de ponerme en los hombros de Keynes, a ver qué vería hoy un keynesiano, en los hombros de Friedman, en los hombros de Hayek, y comparar y sugerir más o menos qué podría ocurrir. Bueno, antes de empezar con esto, que sería macroeconomía comparada y aplicada, ¿alguna duda, alguna pregunta tienen para plantear? Por mi parte, ninguna. Bueno. Bueno, comenzamos entonces. A ver, primero yo les iba a mostrar acá la propuesta en la clase 7 del 19 de septiembre, hablar de crisis subprime.
Y fíjense que acá yo les había puesto un texto de Kachanowski sobre la crisis del 30, me parece excelente este trabajo. Acá les planteé un trabajo sobre la burbuja inmobiliaria, que es la crisis 2008. Este es otro trabajo que escribí con Peter Lewin, que es un economista americano, sobre la crisis subprime, pero está en inglés. Y bueno, hay más bibliografía, pero no la veo acá. Se ve que no los quería bombardear con tantos textos, pero hay otros trabajos, sí que están en inglés, sobre la crisis del 2001 en Estados Unidos y la crisis de Japón también, que fue muy importante. Tengo ganas de hacer un libro sobre los mitos que se han desarrollado en torno a las grandes crisis económicas globales. Así que bueno, vamos a hablar de eso. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con Argentina? Bueno, de Argentina vamos a hablar la clase que viene. Que recuerden, no va a ser el 26 de septiembre como está planteado acá, sino este jueves. La idea era esta semana completar este curso. Así que vamos a terminar esta parte de economía argentina en esa clase. Y acá también tienen algunos textos y algunos informes de coyuntura económica que hicimos en el Observatorio Económico de la Universidad de La Pampa para acceder a los informes. Ya el de 2020 y 2021 también están. Acá no los agregué, pero los tengo. Así que después se los envío si faltan, o los pueden encontrar directamente en la página del observatorio. Quizás esos informes adelanten un poco lo que les voy a contar en las reuniones. Bueno, vamos a hablar de macroeconomía comparada primero. Cualquier duda, comentario, activan el micrófono y los escucho. Bueno, en esta macroeconomía comparada, entonces, vamos a hablar de 3 enfoques. Uno es el de John Maynard Keynes. Sería el modelo de la demanda agregada, donde la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Luego está el pensamiento de Milton Friedman, llamado monetarismo, representado en esta ecuación, la teoría cuantitativa del dinero. Y luego está la macroeconomía del capital, de Friedrich Hayek, representada en estos modelos donde tenemos los 3 gráficos que vimos en las clases pasadas. Después vamos a hablar de eso también. Bueno, la idea es que en la clase de hoy yo voy a asumir que ustedes ya dominan estos modelos comparados, que ya tienen claras las diferencias, y entonces vamos a aplicarlas. Entonces, si en principio hablamos de una crisis, como puede ser la crisis del 30, lo voy a poner acá, algo que nosotros ya vimos es que en la crisis del 30 efectivamente el contexto conduce a los consumidores privados a reducir sus niveles de consumo, a los inversores privados a postergar sus inversiones por lo menos, incluso abandonar algunos de las inversiones porque están quebrando 10.000 bancos, está habiendo una caída en el consumo, con lo cual obviamente los procesos de producción no pueden continuar alegremente porque sí. Estos 2 elementos hunden la demanda agregada, lo que hace que en definitiva mucha de la oferta disponible no se consuma, esté ahí acumulándose en los stocks no vendidos. Y acá viene la pregunta, en este círculo vicioso de permanente caída de actividad y empleo, ¿qué hacemos? Y Keynes entonces propone un aumento en el gasto público que impacte en la psicología de los empresarios y los consumidores, de tal manera que si ponemos suficiente dinero en los bolsillos de la gente, el consumo va a empezar a reactivarse. Esto explica un poco la lógica, si quieren, y perdonen la nota a la Argentina muy ahora, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ¿cómo salimos de la crisis argentina? Bueno, vamos a poner con los ahora 12, ahora 18, ahora 24, crédito en manos de las personas. ¿Para qué?
para que a la hora de pensar en si construyo o no una casa, o si invierto o no en la compra de un automóvil, o invierto o no en la compra de un electrodoméstico, la gente diga, bueno, no puedo, la situación crítica me lo impide, pero si tengo cuotas, y 12 cuotas, 18 cuotas, me animo. Entonces, mucha gente elabora una mejora en los niveles de consumo a partir de estas políticas crediticias. Políticas que obviamente son costosas en lo que refiere al gasto público, que tiene un impacto en el gasto público, porque aparece el gobierno financiando muchas veces estas políticas crediticias. En su momento lo que fue el Procrear, también fue, bueno, reactivemos este sector con estos planes. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del turismo, también hay una política pública detrás de un subsidio para que haya más consumo en turismo y eso contribuya a reactivar la actividad económica. El plan es el mismo. Pero bueno, si nos remontamos a la crisis del 30, el New Deal de Roosevelt, o de Hoover y de Roosevelt, de alguna manera planteaba una cantidad importante de medidas de política pública para subsidiar el consumo, subsidiar la inversión y que de alguna manera abandonemos esta situación crítica. Entonces, si esto pasara, esto ayudaría a revertir la caída en la demanda agregada. A medida que los stocks no vendidos empiecen a desaparecer, esos comercios empezarán a llamar a las fábricas para que la economía vuelva a producir y entonces se retira la licencia sobre los trabajadores, se empieza a crear empleo nuevamente, empieza a haber un círculo virtuoso que rompe esa caída continua de actividad económica y empieza a haber actividad, empieza a haber una economía en movimiento. Ahora, la realidad es que si uno mira lo que pasó en la crisis del 30, el nivel de desempleo, esto lo van a ver en el artículo de Juan Carlos Kachanowski, si uno mira el desempleo en 1929, el desempleo en 1937, el dato muestra que el desempleo no cambió nada. O sea, el mismo nivel de desempleo que hubo en el 29 era el mismo nivel de desempleo que había en 1937. O sea, es un gran golpe creo yo, a la lógica de Keynes y al éxito que muchas veces se plantea que el New Deal ha tenido en materia de empleo, que fue lo que se intentó atacar, para tratar de generar empleo. Es decir, el New Deal practicado por Hoover y Roosevelt no tuvo, en materia de empleo, una recuperación importante. Hubo ciclos, hubo un momento de recuperación, un momento de empeoramiento, pero la realidad es que pasamos toda la crisis del 30, pasó toda una década y la economía no estaba recuperada. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó entonces para que la economía se recupere? ¿Cuál fue el shock o cuál fue el cambio en la política económica que hizo que la crisis del 30 tuviera un contexto totalmente distinto? Y ahí aparecen estos otros dos teóricos. O sea, Friedman y Hayek miran el modelo de Keynes y le dicen a Keynes, ojo, que estos componentes no son independientes. O sea, esto ya lo vimos. Si yo planteo un aumento del gasto público para estimular la demanda agregada, no lo voy a poder conseguir. ¿Por qué? Porque el gobierno, para gastar más, necesita bajar el consumo, porque aplica impuestos sobre el consumo, necesita bajar la inversión, porque aplica impuestos sobre la inversión, necesita emitir dinero, con lo cual genera un impuesto inflacionario sobre el consumo y la inversión, necesita tomar deuda, lo cual a su tiempo genera un efecto de desplazamiento sobre el consumo y la inversión. O sea, no hay magia, no hay manera, por más conceptos y buenos ejemplos que el keynesianismo plantea, no hemos visto, al menos en términos teóricos, una manera en la que uno comprenda que sí, aumenta el gasto público y efectivamente hay más consumo y más inversión. Al revés, cuanto más grande es el gasto público, necesariamente el consumo privado y la inversión privada van a caer más. Entonces sí, uno podría decir, miren la foto de la política, cómo el gasto público aumenta y tenemos hospitales, escuelas, universidades, carreteras, autopistas, al mismo tiempo que el sector privado sigue perdiendo empleo privado, sigue perdiendo actividad y demás, al menos en la comparación. Ahora, ¿cuándo es que de repente el consumo y la inversión se empiezan a recuperar? Bueno, ahí
viene este otro gráfico, que yo creo que ya se los había planteado, que muestra más o menos esto. O sea, en algún momento, con la Segunda Guerra Mundial, se da una situación como esta. Si quieren se los busco porque creo que lo tengo. Déjenme ver si les puedo mostrar el gráfico real, no hecho por mí, sino por un modelo. No sé si voy a poder recordarlo exacto. Público. Esperen, solo por, si lo encuentro rápido se los muestro y si no. A ver. Bueno, no lo encuentro. Pero después se los busco y se los mando. Pero la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. El nivel de gasto público sobre PBI hasta la Segunda Guerra Mundial era más o menos el 10% del producto. Iba en ascenso, ¿no? Veníamos del 5%, 6, 7. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estados Unidos fue uno de los países que más pudo postergar esto. Y de repente, en 1945, por la guerra, el gasto público se convierte en un 45% del Producto Interno Bruto. Cuando termina la guerra, el gasto público vuelve a bajar en torno al 10%, y si quieren, acá hubo una especie de aumento en el gasto, que siguió. A ver si puedo. Que vendría así, para que vean el ascenso posterior. Pero en ese momento, esta baja en el gasto público fue muy fuerte. En el año, creo que fue el año, bueno, perdón, me equivoqué acá. Esto fue en 1939, cuando empieza la guerra. Y esto fue en 1947, 2 años después de que terminó la guerra. Que el gasto público vuelve a bajar a la etapa preguerra. Después, poco a poco, todos los gobiernos empiezan a aumentar el gasto. Pero digamos que un factor central en la recuperación de los Estados Unidos fue esta política de ajuste. Entonces, cuando muchos dicen, ¿por qué algunos economistas sugieren políticas de ajuste en plena crisis? Bueno, porque de hecho es la manera en la cual Alemania, con el milagro alemán de posguerra, logró su recuperación económica y pasó de ser una economía devastada a convertirse en una economía potencia mundial. Está Estados Unidos, Japón, y por ahí venía Alemania en Europa, como la economía más pujante. ¿Por qué? Porque tuvo una política sumamente liberal en la posguerra. ¿Por qué Estados Unidos tuvo un cambio tan grande de ser un país deudor, a ser un país acreedor? Bueno, hubo un cambio total en la política de Estados Unidos con esta baja. Esta baja fue de 35 puntos del PIB. No es menor, obviamente después de la guerra. Pero eso fue un elemento importante. También durante la guerra Estados Unidos había provisto de alimentos a toda Europa en medio de la guerra, lo cual fue otro elemento importante. Pero bueno, cuando uno estudia la crisis del 30, y Friedman es el gran especialista en la materia, uno de los factores que él señala como determinantes es monetario, pero no es el único factor. Lo que él diría acá es, bueno, hubo una política muy pasiva en lo monetario. En el momento en el que la gente tiene todo este miedo producido por el crack del 29 y la gente empieza a aumentar su atesoramiento y demás, la velocidad de circulación baja, y en esa crisis del 30 la masa monetaria permanece constante. Entonces el conjunto de M por B
en definitiva, estaba bajando. Y esto es lo que genera la contracción de precios y la caída de actividad económica. Entonces, ¿cuál fue el error según Milton Friedman? Que entre 1929 y 1933 la política fue contractiva. Él habla de una contracción secundaria de dinero. ¿Por qué secundaria? Porque no es que el gobierno o el Banco Central, la Reserva Federal, sacó dinero del mercado. No sacó dinero del mercado porque fíjense que M permaneció constante. Lo que hizo el Banco Central es no hacer nada en un momento en el que aumentaba la demanda de dinero. Si aumenta la demanda de dinero y la oferta está constante, tenés deflación de precios y caída de actividad. Por eso decía Friedman que lo que debió haber hecho la Fed en el 29-33 es aumentar la masa monetaria. Y no lo hizo. Ese error de política monetaria condujo a la crisis del 30. Yo creo que en esto, con el tiempo, los economistas van a terminar alcanzando cierto consenso. Porque fíjense que Friedman y Keynes, hasta acá vimos dos autores, están planteando más o menos lo mismo. Había que aumentar M en el momento de la crisis. Y no se hizo. Entonces tuviste la quiebra de 10.000 bancos, colapsó la economía. Bueno, este es un poco el mensaje de Friedman. Si lo quieren llevar a un gráfico, yo voy a eliminar esta parte de Hayek para no confundir, pero si lo queremos llevar a otro análisis, también en un gráfico, diríamos que la economía venía más o menos bien, y de repente del 29 al 33 tuviste una contracción monetaria que hundió la economía en esa crisis. En esta contracción secundaria de dinero es donde se caen los 10.000 bancos. Después la economía empieza a recuperar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó según Friedman? Esto simplemente. Entre el 29 y el 33 tuviste una caída de M por B. El mensaje de Friedman, para que vean la diferencia con Hayek, está puesto acá. Este fue el error de la Fed, no fue un error digamos, un problema del capitalismo, fue un error de la Reserva Federal que no continuó con una política expansiva que hubiera evitado la quiebra de los 10.000 bancos. Bernanke, en el 2008, siguiendo la receta de Friedman, hizo lo que Friedman sugería. Esto después lo vamos a ver en relación a la crisis del 2008. Pero Friedman tiene esta mirada. Él está diciendo, en el 29 al 33 tuvimos este problema por esta medida. Ahora, ¿qué dicen los austríacos en relación a la crisis del 30? ¿Hasta acá me siguen bien? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cuál es el planteo de Mises y Hayek? Lo que dicen es que una vez que la Reserva Federal, en el año 1913 se crea la Reserva Federal, poco a poco se abandona el patrón oro, empezamos un proceso de pseudo patrón oro, o sea, los precios, vamos a separarlo en etapas, más o menos vendríamos a hablar de esto, ¿no? El patrón oro y la estabilidad monetaria consecuente duran hasta el año 1913. Año en que se crea la Fed, o sea, la Reserva Federal de los Estados Unidos. En ese año pasamos a lo que se denomina un pseudo patrón oro, y en ese pseudo patrón oro empieza a haber una serie de políticas más expansivas que conducen a la economía a la crisis del 1920-21. Esa crisis del 2021, vamos a poner acá crisis, es una crisis
de muy corto plazo. Si la economía cae en una depresión, pero rápidamente, y en el marco de una política económica del laissez-faire, la economía se recupera. O sea, es como una V corta, parecido a la pandemia. O sea, la economía cae en crisis y se recupera muy rápido. Pero a partir de esa crisis, las políticas empiezan a ser más expansivas. Y especialmente a partir del 24. O sea, si uno mira los números, vamos a suponer de acá en adelante, del 24 en adelante, desde 1924 hasta 1929, 1924 a 1929, se da una política sumamente expansiva cuando uno mira la masa monetaria. Y cuando uno mira también las tasas de interés. O sea, la tasa de interés va bajando, la masa monetaria va subiendo, y en esta etapa, del 24 al 29, es lo que se llama la década dorada de los Estados Unidos. En esa década dorada, la década del 20, es cuando uno observa el auge o el boom del ciclo económico. Entonces, no es que de repente nos cayó del cielo un lunes negro, en el cual la bolsa colapsó y de repente el mercado se volvió loco. O sea, ¿qué pasó para que de repente todos los inversores inviertan mal? Para que de repente todo el mundo se puso a invertir en la bolsa, comprando acciones, especulando en la bolsa a niveles increíbles. ¿Qué pasó para que de repente en el mercado inmobiliario hubiera inversiones en California y en un montón de lugares, generando esa década dorada? Bueno, hubo muchos elementos fundamentales. Todo el optimismo, por supuesto, uno podría hablar de la recuperación post Primera Guerra Mundial, que generó un tiempo de paz y de entreguerras muy importante desde lo político y demás, pero la realidad es que a su vez, una vez que abandonamos el patrón oro, las políticas fueron monetariamente muy expansivas. Y esa política expansiva generó este auge insostenible. Ahora, efectivamente, como dice Friedman, del 29 al 33, hubo una política contractiva. Este es el otro ciclo, ¿no? Entonces acá podríamos poner, como bien dice Friedman, que hubo lo que se denomina la gran contracción, o la gran deflación, la gran contracción secundaria de dinero, contracción crediticia. Pero si bien Friedman dice el problema está acá, del 29 al 33, este es el foco que Friedman pone, los austríacos dicen no, el problema no está ahí, el problema está acá. O sea, Friedman sugiere que si la política hubiera continuado siendo expansiva, supónganse, a ver si lo puedo graficar, si la política hubiera tomado una política expansiva, ¿no? Como esta, no hubiéramos tenido la crisis del 30. La crisis del 30 se produce por esta gran contracción crediticia. Eso dice Friedman. ¿Qué dicen Mises y Hayek? No. En los años 20 armaste una burbuja, generaste errores de inversión en el mercado, en la bolsa, mercado bursátil, también en el mercado inmobiliario, y ese auge insostenible termina provocando una crisis. Podrías haber tenido una crisis en lugar del 29, una crisis del 32, del 35, del 38, dependiendo en qué momento cambiabas la política monetaria. Pero si vos durante muchos años inflás una burbuja, eventualmente vas a tener una crisis. Por eso los austríacos insisten mucho en el factor expansivo, y además esa etapa es sumamente buena, si quieren, en lo social. Es una etapa donde hay inversiones, donde hay pleno empleo, donde mejoran los salarios, donde hay inversiones y mejoras en un montón de cuestiones sociales, y sin embargo, estás alimentando una crisis que va a venir después. Entonces, los austríacos ponen el foco en el auge insostenible. Un auge que no se basó en ahorro, se basó
en una política crediticia, en una tasa de interés baja, y si la tasa de interés es un precio y los precios comunican información, al distorsionar ese precio, distorsionaste la información del mercado, muchos emprendedores salieron a invertir cuando no debían hacerlo, y muchos empresarios se equivocaron. Cuando finalmente la tasa de interés vuelve a ser lo que era, la economía colapsa. Entonces, la política contractiva no es menor, es un punto determinante, pero no es la causa por la cual tuviste tantos errores de inversión. Es más, dice Mises que la contracción crediticia, cuando aparece, viene a corregir los errores de inversión del pasado, que nunca debieron haber ocurrido. O sea, ocurrieron por la política expansiva. Entonces, cuando viene la política contractiva, viene a corregir los errores de inversión. Inversiones que debían liquidarse en el mercado. Bueno, después vendrá la recuperación. Para eso, como les decía, los austríacos dirán, una vez que estamos acá, la economía permanece en esta crisis hasta la Segunda Guerra Mundial, y recién la recuperación viene después de 1947. O sea, no hay New Deal. O sea, lo que dirían acá los austríacos es que el New Deal no ayudó a la economía a recuperar. O sea, el New Deal fue un elemento menor en la recuperación. La recuperación viene después de la Segunda Guerra. Acá hay un problema de timing también, ¿no? Muchos dicen, no, el New Deal ayudó a Estados Unidos a recuperarse de la crisis. No, no es lo que se ve en los datos. Todo lo contrario, cuando se suspendieron muchas de las políticas del New Deal, ahí es donde la economía de Estados Unidos pudo resurgir, se recuperó la división internacional del trabajo, la globalización, y empezó una economía a emerger con fuerza, que después termina convirtiéndose en la potencia mundial. Entonces fíjense cómo cambia toda la historia, cómo leemos lo que ha venido pasando en Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es importante para mí en Argentina preocuparme por la historia de Estados Unidos? Bueno, porque desde 1913 en adelante, cuando abandonamos la libra y adoptamos el dólar como moneda, la política monetaria de los Estados Unidos marca un resultado económico para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. Y cada vez que en Estados Unidos suben la tasa de interés, bajan la tasa de interés, expanden la cantidad de dólares o contraen la cantidad de dólares, eso impacta en Argentina. Por eso lo que pasa en el mundo es importante. Ahora, volviendo como resumen de economía aplicada de todo esto, bueno, Keynes sugiere que la política que la crisis del 30 es el resultado de la inestabilidad propia de las economías de mercado, de un problema de inestabilidad de la demanda agregada, o de caída en la demanda agregada, producto de que así son los animal spirits, una cuestión psicológica que hay en el mercado, y que la solución fue el New Deal y el aumento del gasto. Desde mi punto de vista, estudiando los números, no es lo que vi. No veo ese resultado. Ese es el cuestionamiento. Hace poco, tendría que buscarlo para mandárselos, ¿no? Pero Paul Krugman hace un análisis de la crisis del 30 y reconoce, que a mí me llamó mucho la atención, que efectivamente el New Deal no ayudó a Estados Unidos a recuperarse. Pero fíjense lo que dice. Él dice, el New Deal, que fue la política pública de gasto más grande de la historia hasta ese momento, fue una política muy conservadora. Fue muy poquito lo que aumentó el gasto público en relación a lo que la situación requería. Y fue tan conservadora, producto del mensaje de muchos liberales y economistas ortodoxos, que no querían aumentar el gasto porque no querían generar déficit y deuda, que entonces sugirieron, o sea, Krugman sugiere, que esa política fue tan pequeña en relación a lo que se necesitaba que no tuvo impacto, obvio. Es como decir, yo acá le doy un medicamento a un paciente, me dicen que no tuvo impacto, que el remedio no sirve, y yo les digo, no, es que le dieron una dosis muy baja. Si hubieran dado una dosis más alta, seguramente hubiera ayudado, como nosotros decimos. Bueno, eso no lo podemos contrarrestar. Es una manera, es un contrafáctico difícil de probar. Lo que sí se puede decir que el New Deal, que fue la política pública más grande en la historia de los Estados Unidos hasta el momento de practicarse esa medida, no fue efectiva en crear empleo. Del otro lado, aparece Milton Friedman con esta explicación de la contracción secundaria de dinero. Yo creo que es un elemento que aporta a nuestra comprensión de esa crisis.
Y luego llegan los austríacos para señalar que no es solamente la política crediticia lo que hay que mirar, sino también la política expansiva. O sea, el ciclo económico completo comienza en el 24 y termina en el 47. Ese ciclo económico tuvo muchos elementos. O sea, por un lado, tuvo el auge, les decía, hasta 1929, tuvo efectivamente la contracción crediticia hasta 1933, que fue muy marcada, y tuvo también, hasta 1947, que empieza lo que decíamos, ¿no? La baja en el gasto y la recuperación de la actividad. No tienen que coincidir conmigo, yo solamente intento recomendarles bibliografía de Friedman y de Hayek. En el medio hay muchos trabajos acá para leer, yo les voy a poner una lista. En 1933 está el libro de Lionel Robbins, perdón, sí, 1933. Después tienen un libro también de Benjamin Anderson. Tienen un libro de Milton Friedman, de 1962. Tienen un libro de Murray Rothbard, 1963, un año después del de Friedman. Son algunos de los textos que se recomiendan para estudiar la crisis del 30. El artículo de Juan Carlos Kachanowski, que está en español y que yo les recomiendo leer, que tienen en la bibliografía, resume en español todos estos textos, que son importantes desde la mirada de un economista. Por supuesto hay otros. El propio Keynes, en su libro Ensayos de Persuasión, tiene un artículo que se llama La Gran Depresión, y habla de cómo él ve la crisis del 30. Entonces, hay que comparar, hay que leer un montón de cosas en relación a esta gran crisis que ha dejado mucha tela para cortar. Bueno, si no hay dudas, sigo. Para la crisis del 2008, ahí sí vamos a ver, la crisis del 2001 la voy a comentar brevemente, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para llegar a la pandemia. La crisis del 2001 es una crisis en la que juega un factor central la expansión crediticia en los años 90. Como ustedes saben, en la década del 90, por ahí se acuerdan, hubo una política crediticia expansiva importante y hubo muchas inversiones en las .com, en el Nasdaq, que tiene que ver con las empresas como IBM, pero también con empresas fantasías que se habían creado en ese tiempo. Entonces, uno puede decir que efectivamente hubo un factor especulativo que sugirió que haya muchas inversiones en esa área, pero al mismo tiempo hubo un banco central que alimentaba el crédito para que hubiera efectivamente inversiones tan fuertes en el área bursátil, en las acciones de empresas.com. Cuando llega el 2000-2001, lo que ocurrió fue que la Fed, la Reserva Federal, viendo el problema de la inflación creciente, decide decide subir las tasas de interés y aplicar una política muy contractiva. Y cuando sube la tasa de interés al 6%, 6,5% llegó a estar, de 1 a 6,5%, lo que ocurre es que el mercado colapsa, como pasa siempre. Entonces, lo que pasó fue que las empresas.com, que se habían inflado con la política crediticia expansiva en los años 90, de repente cae en una gran crisis. Si uno quiere saber cuál fue la dimensión de la caída del crack del 2001, fue equivalente, no estoy hablando de Argentina, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos y del crack del 2001 de las .com, fue equivalente a unos 7 billones de dólares. O sea, el valor del conjunto de las acciones en Wall Street había llegado a 17 billones de dólares y un año después estaba en 10 billones de dólares. 7 billones de dólares en ese momento equivalían al PBI de toda la Unión Europea, o equivalía al 80% del PBI de Estados Unidos. Y eso ocurrió en un año. O sea, mucha gente perdió todo su dinero en un año. Llegado el fin del 2001, y con el problema que esto genera en la economía real, y con el miedo al desempleo y demás,
la Reserva Federal empieza poco a poco a bajar la tasa de interés de manera agresiva, como lo hace siempre que se generan estas crisis, lo que empieza a alimentar otra burbuja. Y esa es la que vamos a hablar ahora. Después esto se ve más perjudicado aún, de paso les voy a mostrar el gráfico, con lo que fue la caída de las Torres Gemelas en el año 2002. Cuando eso ocurre, fíjense, ¿no? La tasa de interés cómo subió en el periodo 99-2000, ahí se ve la última parte de la suba, que es lo que generó la crisis del 2001, y cómo del 2001 en adelante la tasa de interés baja del 6,5% al 1,75%. Esperen que si puedo se los señalo con un... Acá. Esta es la última suba de la década del 90 que termina con la crisis del 2001, cuando la tasa de interés llega al 6,5%. En 2001, la baja en la tasa de interés fue muy agresiva, llegó al 1,75%, ahí se detuvo un poco, pero después, con la caída de las Torres Gemelas, porque acá empezaba una suba de tasas, después de haberla bajado tanto y cuando la economía recuperó por mayores niveles de inversión, empezaba acá una suba de tasas para llegar hasta acá. Bueno, ¿por qué no pasó esto de subir la tasa de interés poco a poco desde acá? Porque llegó la caída de las Torres Gemelas, eso sembró pánico en Estados Unidos, el desempleo superó el 10% en Estados Unidos, entonces la Fed decidió mantener las tasas de interés bajas para dar un shock anímico, si quieren, positivo sobre la economía, para tratar de continuar la recuperación. Y esto duró hasta mediados del 2004, que la tasa había llegado al 1%. Ahora, fíjense lo que es la magnitud de la política expansiva de esta etapa. O sea, el auge de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos se da en 2001-2004 y eso coincide con tasas de interés que bajan en ese mismo periodo. Entonces, lo primero para señalar cuando estudiamos la crisis del 2008, como pueden leer a la izquierda, es que esta no es una crisis aislada. Es una más del montón. En segundo lugar, si lo quieren ver en números, la Fed, la Reserva Federal, expande la oferta monetaria agresivamente, mirando el M2, por ejemplo, en torno al 10%. En 2001 la tasa de interés baja del 6,5% al 1,75% en menos de un año. La tasa de interés real es negativa. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación era mayor que la tasa de interés nominal, lo que quiere decir que la tasa de interés real era negativa. Y se habla mucho de esta etapa como el too low, too long, es bajar la tasa de interés a un nivel muy bajo por demasiado tiempo, lo cual alimenta el desarrollo de burbujas especulativas. Entonces, es verdad que hay burbujas especulativas, pero la especulación es consecuencia de una política monetaria. En definitiva, se pueden juntar estos elementos y uno puede analizarlos de manera conjunta. Pero del 2001 al 2004 es donde se da precisamente la burbuja inmobiliaria. Fíjense, les voy a mostrar otro gráfico. Esperen que borro lo que me quedó acá. Fíjense el gráfico de la derecha. Estos son permisos de construcción. Donde dice boom, fíjense que los permisos de construcción saltaron de 1,5 millones a 2,1 millones. Estos son los permisos de construcción que pegaron un salto fenomenal en materia, en el sector de la construcción. Y cuando vino la crisis del 2006 en adelante, fíjense cómo los permisos de construcción colapsaron, que fue el momento en el que ya empezaban a subir las tasas de interés. Entonces, el boom y la caída en el mercado inmobiliario se puede ver de cantidad de maneras. Una es con los permisos de construcción. Ahora, hay un economista muy famoso en materia monetaria que es Taylor, John Taylor, de la Universidad de Stanford, que él plantea lo que se llama la regla de Taylor. Entonces, él decía, la caída en la tasa de interés que hemos visto a lo largo de la década, del año 2000-2001, estuvo bien, porque era la única manera de confrontar con lo que fue la crisis del 2001. Pero una vez que la economía alcanzó esos niveles, la regla de Taylor sugería empezar a subir la tasa de interés hasta llegar en el año 2004-2005 al 5,25%. Entonces lo que él dice es, si hubiéramos hecho esto, y la tasa de interés hubiera subido antes, no hubieras tenido una burbuja inmobiliaria.
hubieras tenido este contrafáctico, es decir, una pequeña loma donde aumentan los permisos de construcción, que luego empiezan a bajar, y la economía no hubiera tenido grandes shocks y grandes problemas. Pero no pasó esto, lo que pasó fue esto, la tasa de interés siguió bajando por 4 años, y cuando llegamos a mitad del 2004, lo que había ocurrido es que hubo mucho crédito, hubo políticas regulatorias que canalizaron el crédito al mercado inmobiliario, hubo muchas facilidades crediticias para las familias de comprar sus propias viviendas, hubo mucha demanda de viviendas nuevas. Entonces, en esos 4 años hubo una cantidad de construcciones de viviendas nuevas que nunca se vio en la historia de los Estados Unidos. En Europa lo mismo. Yo llegué a escuchar un dato que no sé si es real, pero se los cuento, lo tendríamos que chequear, que en España, en Madrid, en un año se fabricaron más viviendas que en toda la historia de Madrid. O sea, en un año había una fábrica de nuevas viviendas más grande que en toda la historia de Madrid. Más que se duplicaron la cantidad de viviendas en el año pico de la burbuja inmobiliaria. Bueno, ustedes caminaban por Madrid y había esas plumas, esas grúas enormes. En cada terreno que encontraban plantaban una torre especulativa, ¿no? Con la idea de generar departamentos, pisos, como le llaman allí, que después se pudieran vender. Cualquiera que pasó por España en esa época vio esa construcción. Ahora, es llamativo que hayamos tenido semejante boom en el mercado inmobiliario en un periodo de tiempo determinado. Ahora, fíjense, entonces, que en este periodo, 2001-2004, es cuando hubo un boom. Cuando finalmente, a ver, acá hago 2 notas al pie. ¿Quién fue el responsable de este boom? Por un lado, Paul Krugman, que en un artículo en The New York Times del año 2002, aconsejó a Greenspan precisamente reemplazar la burbuja del Nasdaq, que se estaba desinflando, con la burbuja inmobiliaria, como medio para paliar la crisis del 2001-2002. Así cierra la nota de Paul Krugman, que la pueden encontrar en la web. Dice, Alan Greenspan necesita crear una burbuja inmobiliaria para reemplazar la burbuja del Nasdaq. Esto fue lo que pasó, efectivamente. En el año 2008, a Paul Krugman le dieron el Premio Nobel de Economía, que llama mucho la atención, ¿no? Paul Krugman es famoso porque tiene un libro de Economía Internacional, que es el manual con el que yo mismo estudié en la Universidad de Economía Internacional. El manual es muy bueno, muy pedagógico, pero más allá de eso, realmente la recomendación de Krugman un poco explica lo que fue la crisis del 2008. Da gracia que justo ese año se le dé el premio Nobel. Pero bueno, al margen, porque ese premio Nobel tiene que ver con aportes académicos de un modelo de economía internacional, aparece luego Alan Greenspan, que fue el que estaba en la Reserva Federal. Él renuncia en el año 2006, lo deja Ben Bernanke a cargo, y en 2008 publica este libro titulado La Era de las Turbulencias. Y lo dice clarito, dice, yo era consciente de que la relajación de las condiciones de crédito hipotecario para los prestatarios subprime aumentaba el riesgo financiero y de que las iniciativas de propiedad de viviendas subvencionadas distorsionan los resultados del mercado, pero creía y sigo creyendo que los beneficios de una ampliación de la propiedad de viviendas compensan el riesgo. Como decir, yo sabía que había un problema acá, que íbamos a generar una burbuja inmobiliaria y demás, pero el problema de las viviendas es real. Como ustedes saben, en Europa, en Estados Unidos, hasta en Argentina, hay mucha gente que no tiene viviendas, y no las tiene porque la oferta es muy limitada en relación a la demanda. Bueno, con una burbuja inmobiliaria de estas dimensiones, a futuro nos van a quedar muchas más viviendas, y muy baratas, especialmente cuando se genera el crack. Ahora, es verdad, pero también es verdad que dejaste una economía destrozada, y que lleva mucho tiempo recuperar, y en el medio hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero bueno. Ahora, ¿cómo es que en Estados Unidos se canalizó el crédito al mercado inmobiliario? En primer lugar está la Federal Housing Administration. ¿Qué es esto? Cuando uno va a buscar un crédito al banco, en general, esto pasa en Argentina también, cuando había créditos hipotecarios, que ahora no los hay, uno va al banco y dice, mira, quiero comprar una casa que vale $100.000. Bien. Nosotros te podemos, más allá de tu recibo de sueldo, que tiene que tener un nivel determinado, lo que nos van a decir es, bueno, necesitamos que tu nivel de ingresos sea determinado, pero también te vamos a pedir que vos pongas $20.000. ¿Querés comprar una casa de $100.000? Nosotros te prestamos $80.000. No te vamos a prestar los 100.000, porque si de repente
no podés pagar las cuotas y tenemos que ejecutar el crédito, digamos, tu vivienda, que la ejecuta el banco y se la queda, todo el riesgo es del banco. En cambio, si te hacemos pagar el $30.000, $20.000, el 20-30%, eso es una garantía para el banco que en caso de impago, el que tomó el crédito hipotecario e invirtió, perdió 20-30% del valor de la propiedad. Entonces no es una cosa menor, es importantísimo. El otro elemento es el de los créditos. Cuando un banco evalúa la carpeta de créditos, entre muchas cosas mira que el ingreso mensual del trabajador triplique el valor de la cuota. Como diciendo, bueno, yo te voy a dar un crédito, te vas a comprar tu casa, vas a dejar de alquilar, vas a vivir en tu casa, pero yo necesito que el valor de la cuota sea 1/3 del total de tus ingresos porque necesitas los otros 2/3 para vivir, para pagar todos los servicios, el alimento y demás. Si no me vas a declarar el impago. Bueno, había mucha gente que no tenía ese nivel de ingreso, no podía acceder a un crédito, entonces no podían comprar viviendas. Lo que hicieron allí fue relajar esos requerimientos. En lugar de pedirte el 20%, 30% de lo que vale la casa, te presto el 97%. Vos tenés que poner solamente $3.000, el 3% del total. Y si vos querés sacar un crédito, no te alcanza para tu recibo de sueldos, te doy igual el crédito. Después vemos cómo lo pagás o qué pasa, pero hoy te lo doy. Y entonces mucha gente en Estados Unidos compró viviendas sin nada, digamos, con carpetas de crédito, y después esas casas las ponían en alquiler, cobraban una cuota, un alquiler de las personas que pagaban, y con ese dinero que recibían cancelaban las cuotas, y en definitiva se iba alimentando una burbuja especulativa tremenda. Después hubo más presiones, ahí aparece también el punto 3. O sea, si un banco rechazaba una hipoteca a una persona, aparecía la Fed, aparecía el gobierno, y los bancos empezaban a tener problemas. Vos querías abrir una sucursal en Nueva York, bueno, no te vamos a dejar porque vos rechazaste las hipotecas. Entonces había presión para abrir sucursales, presión sobre los bancos. Bueno, y aparece finalmente los dos, Fannie Mae y Freddie Mac, que estuvieron en la plana de todos los diarios, que dijeron, bueno, el Tesoro de Estados Unidos le da dinero a estas dos empresas para que compren hipotecas incobrables. Entonces, por ejemplo, si Citibank le había dado un crédito a Tomás, y Tomás no pudo pagar las cuotas y no devolvió el crédito al Citibank, el Citibank ejecuta la hipoteca de Tomás. Se queda con el departamento que Tomás no pudo pagar. Tomás ya está, se fue, se quedó sin casa. Pero Citibank tiene acá un activo incobrable. O sea, este crédito que le dio a Tomás no lo va a poder recuperar, no va a poder recuperar el dinero. Y si además ahora lanza al mercado la vivienda, a ver cuánto le dan el 30% de lo que Tomás pagó por la vivienda. Porque colapsó el mercado inmobiliario en este proceso. Entonces, ¿qué hacían Fannie Mae y Freddie Mac? Le daban a Citibank el dinero que Citibank prestó. ¿A cambio de qué? De la hipoteca. ¿Y qué hacían Fannie Mae y Freddie Mac? Nada, cobraban activos incobrables, los compraban para que el mercado continuara operando de esta manera. Entonces todos los bancos tenían incentivos para continuar otorgando créditos a cualquier persona para comprar viviendas. La idea era que el proceso no terminara. ¿Por qué? Porque de esa manera el proceso continuaba, la burbuja se seguía inflando y no teníamos que sufrir una caída en la actividad, en el empleo y demás. Ahora, esto termina mal, obviamente termina mal. Así como en Argentina, con muchos grandes líos, como las LELIQs, de las que siempre hablamos, y vamos a mencionar la clase que viene, a nivel macro, Fannie Mae y Freddie Mac también, con el dinero del Tesoro de los Estados Unidos, generaron problemas mayúsculos. Este hombre es Ben Bernanke. Entonces la pregunta acá es, bueno, ¿y qué hacemos con este problema? Entonces acá un poco viene la lección que nos enseña Ben Bernanke. Él nos dice, bueno, en términos de la ecuación cuantitativa del dinero, hay dos maneras de trabajar este problema. Una es la de Milton Friedman, otra es la de Hayek. ¿Cuál es el objetivo de Milton Friedman? Estabilizar los precios. ¿Cuál es el objetivo de Hayek? Estabilizar el ingreso nominal. Entonces, ¿qué pasa si en esta ecuación de repente el ingreso sube? Bueno, lo que va a sugerir Friedman
es que si tenemos un aumento en la producción y aumentamos la masa monetaria en la misma proporción que aumenta la Y, la producción, vamos a tener estabilidad de precios. Que esto lo vimos en la clase pasada. Ahora, ¿qué sugiere Hayek? Él dice, no, si yo tengo de repente aumentos de productividad y la producción sube, dejemos que los precios caigan, no tengo por qué aumentar la masa monetaria. Dice Hayek acá, esto lo dice en un libro de 1931, el que no haya ningún peligro en que los precios caigan cuando la producción sube ha sido subrayado una y otra vez, por ejemplo, por Alfred Marshall, Pearson, Lexis, Edgeworth, Tosi, Mises, Pigou, Robertson y Haberler. Es decir, muchos economistas de los más importantes de la época consensuaban que uno podía dejar que haya deflación cuando aumentaba la producción. Ahora, si P cae, es decir, si hay deflación, entonces la pregunta es ¿por qué cae? Si cae por aumento de productividad no hay que hacer nada, pero si cae porque está cayendo B, que este es el escenario de la crisis del 30, es el escenario del 2001, es el escenario del 2008, cuando ya se generó el crack, entonces acá sí, Friedman sugiere aumentar M, para compensar el aumento en la demanda de dinero o la caída en la velocidad de circulación. Y solo en ese contexto, Hayek también coincide que cuando la velocidad de circulación cae, hay que aumentar M. Ese consenso es el que yo digo, Keynes, Friedman, Hayek, están todos de acuerdo. En un contexto como la crisis del 30, en un contexto como la pandemia, hay que aumentar la masa monetaria. Entonces, Ben Bernanke es el presidente de la Reserva Federal que se juntó con Obama en medio de esta situación y dijo esto. Esto lo había dicho en el 2002 en realidad. Él era como un economista importante de la Reserva Federal y él dijo, permítanme terminar mi conferencia en un homenaje que le estaba haciendo a Friedman y a Anna Schwartz, abusando levemente de mi carácter de representante de la Reserva Federal, quiero decirles a Milton Friedman y a Anna Schwartz, en lo que respecta a la Gran Depresión tienen razón, fue culpa nuestra, lo lamentamos mucho, pero gracias a ustedes no volveremos a hacerlo. Bernanke le estaba diciendo al mundo que en caso de repetir el escenario de la crisis del 30, no iban a mantenerse de brazos cruzados, sino que iban a aumentar la masa monetaria. Lo dijo en 2002. Y en 2006, cuando Alan Greenspan se fue, Bernanke llegó precisamente para hacer esto. Entonces Bernanke, entre septiembre del 2008 y enero del 2009, fíjense que duplicó la cantidad de dólares que hay en el mundo. En 4 meses, duplicó la base monetaria. Si lo miran en más largo plazo, la línea roja pasó de 100 a más que 300, más que se triplicó la base monetaria. Y curiosamente, la oferta monetaria no aumentó tan rápido. Aumentó 50% en 4 años. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto. La velocidad de circulación colapsó. Entonces, acá ven estas dos cuestiones. Porque la pregunta es, ¿hizo Bernanke lo que sugerían Friedman y Hayek? Y parcialmente sí, porque aumentó la masa monetaria cuando aumentó la demanda de dinero. Pero al mismo tiempo, aparecen excesos cuantitativos y cualitativos que vale la pena marcar. Cuantitativos porque la expansión fue mayor de lo deseado y de lo necesario. De lo deseable más que de lo necesario. Y cualitativo porque la Reserva Federal expandió la base monetaria comprando deuda privada de alto riesgo, en lugar de comprar activos y deuda del gobierno, y ahora tiene una cartera de activos cuya valor y liquidez desconoce y que le será difícil revender en cuanto comience a aumentar la velocidad de circulación del dinero. Es decir, la Fed acá rompió hasta con su propia carta magna y salió a comprar activos de Citibank, de General Motors, de Ford y de grandes empresas que eran demasiado grandes para caer, las too big to fail, que en definitiva fueron compradas por el gobierno americano para evitar que colapsen. Entonces fueron sostenidas por el gobierno. Ahora, terminó la crisis y ¿qué hacía la Fed con acciones de Citibank? ¿Qué hacía la Fed con acciones de tantas empresas privadas? Tenía que venderlas. ¿A qué precio las vendía? Bueno, esa era una pregunta que habla también del riesgo moral. O sea, las empresas privadas, los bancos, hicieron un desastre durante la crisis del 2008, pero no pagaron los costos del desastre. El gobierno salió al rescate. Por eso
estoy de acuerdo cuando muchos dicen Estados Unidos al final hace lo mismo que Argentina. Es que es verdad. Efectivamente, en algunos casos, en Estados Unidos, el gobierno, la Reserva Federal, salieron a rescatar a muchas empresas en el medio del desastre. Ahora, ustedes dirán, ¿impactó en el nivel de precios esta política monetaria tan expansiva? Muy poco. Ahí la línea parece que sí, muestra que el IPC aumenta, pero entre 2009 y 2012 pasaron como 4 años, 3, 4 años, y el nivel de precios aumentó 8%. O sea, 2% por año, que es la inflación objetivo. No hubo inflación por arriba del objetivo. ¿La actividad económica se recuperó? Sí, muy lento. Entre 2009 y 2012 la economía logró recuperar su nivel de actividad. No fue inmediato, pero 4 años después había recuperado la crisis del 2008-2009. Ahora, después, por supuesto, el riesgo era, bueno, caer de vuelta en crisis. Acá la pregunta es, bueno, esa recuperación, que acá vemos en la línea verde, se da en un contexto de planes de estímulo fiscal que el Congreso le aprobó a Obama para que gaste mucho dinero para crear empleo público, y al mismo tiempo muchas políticas monetarias con estímulos monetarios para crear crédito, y todo eso, podríamos decir, va a sostener a la economía. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a retirar los estímulos monetarios y fiscales? Y bueno, el empleo va a volver a ceder y el desempleo va a empezar a aumentar. Y la crisis va a volver a generarse. Entonces, al final es una W. Caímos en crisis, nos recuperamos, pero como esa recuperación es muy débil, una vez que levantamos esos estímulos, la economía vuelve a caer y eventualmente se volverá a recuperar. Entonces, fíjense lo que fue el 2010, que fue el año de Obama. O sea, Estados Unidos, con Obama, alcanzó el nivel de gasto público más alto en 60 años, de 1950, en toda la historia de Estados Unidos, sacando la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Pero el gasto público en el 2010 fue muy, muy elevado. El déficit fiscal, casi 10 puntos del PBI, el más alto de la historia en Estados Unidos, sacando las guerras. Y la deuda pública llegó a superar el 100% del producto. O sea, Estados Unidos se endeudó a niveles impresionantes en la crisis del 2008. O sea, el 2010 muestra un poco el resultado fiscal de las políticas de Obama. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo impacta esto en América Latina? Bueno, miren los precios de los commodities. ¿Qué pasó entre el 2003 y el 2008, que fue la era kirchnerista, que siempre se dice se vio favorecida por precios de commodities elevados? Fíjense, alimentos, el índice de 100 a 228, oleaginosas de 100 a 225, petróleo, para hablar de Venezuela, de Ecuador, de 100 a 353. Bueno, estamos hablando de muchos commodities que en esos 5 años de expansión se vieron muy favorecidos. O sea, por la política crediticia que está detrás de los precios de los commodities. Cuando Estados Unidos finalmente contrajo esa política monetaria y subió las tasas de interés, al revés, los precios de los commodities se hundieron y eso complicó a la economía. Así como te favorece cuando hay una política expansiva, te puede generar un shock negativo cuando se da el efecto contrario. Pero si uno mira, en definitiva, las tasas de crecimiento en América Latina en todos estos años, le fue bien a muchos países. O sea, fíjense, 2007-2008, que siempre se destaca en Argentina, creció a las mismas tasas que Bolivia, Brasil, más o menos, ¿no? Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú. Miren Perú. Uruguay, Venezuela, fíjense lo que creció. Lo que pasa es que el precio del petróleo es todo para Venezuela. Ahora, 2009 en adelante, fíjense, cayó 2,1 la actividad. Cayó Argentina, pero cayeron todas las economías. O cayó, quiero decir, de crecer 8,7 y 6,8, 0,9 muestra el gráfico. En realidad Argentina, habría que ver cómo está medido esto, pero Argentina ese 2009 cayó 3% la economía. Que fue lo que hizo que de Narváez le ganara al kirchnerismo en las elecciones del 2009. Para 2011, fíjense cómo las economías habían rebotado. Argentina 8%, Uruguay, Perú también, Paraguay más todavía. Es decir, la economía en 2010-2011, la Argentina creció, pero toda la economía creció sobre la base de las políticas crediticias que el gobierno de Obama había aplicado. O sea, el 2011, donde Argentina
vota por Cristina Kirchner y gana con el 54% de los votos, tiene elementos locales, por lo que la vicepresidente genera en el pueblo argentino, pero también hay un factor exógeno a Cristina y a la Argentina, que es el ambiente global. Digamos, la política expansiva, crediticia, tasas de interés bajas, generó una liquidez en el mundo que ayudó a que la economía rebotara de manera muy fuerte. Bueno, acá se pueden ver las inversiones hacia América Latina, que Argentina se dio algunos lugares, bueno. Y acá se da una serie de debates en torno a qué hacer ante todo esto. Ahora, si nosotros miramos un gráfico de la tasa de interés de los Estados Unidos, en definitiva, a la que somos muy sensibles en Argentina, podríamos decir, bueno, en el año, digamos, voy a tratar de graficarlo desde el inicio. En el año 2000, 2001, vamos a decirlo, sí, 2001, la tasa de interés, que estaba en el 6,5%, baja entonces hasta 1,75%. Y después sigue bajando hasta el 2004. Lo que genera el boom inmobiliario. Después vienen 17 subas consecutivas con Alan Greenspan, donde la tasa termina estando en 2007 en torno al 5,5% más o menos. Esto sería 2007-2008. Ahí la tasa permanece estable un poco, aparece la quiebra de Lehman Brothers y una cantidad de empresas, y cuando se da la crisis del 2008, la Fed baja la tasa a 0. Este es Bernanke en el año 2008. Y desde el 2008 la tasa de interés permaneció acá, en niveles muy bajos. En 2016, después de varios años expansivos, la Fed decide subir la tasa de interés. Cuando lo hace, la economía empieza a mostrar riesgos de recesión y la Fed decide volver a bajar la tasa de interés a 0 nuevamente. Y la tasa permanece en 0 hasta que en el año 2020 aparece la pandemia. Cuando se da la pandemia, bueno, la economía colapsa en el mundo entero, caídas del Producto Bruto Interno semejantes a la crisis del 30 y demás. Y recién en 2001, 2002, la Fed empieza a subir la tasa de interés. Es decir, piensen ustedes en esto, ¿no? Si 2001, 2004 se habló del too low, too long, el demasiado baja por demasiado tiempo la tasa de interés, piensen en esto. A 2008, 2021 fueron muchos más años de políticas bajas. Ahora, la Fed empezó este año a subir la tasa de interés. Entonces subió de repente medio punto, de 0 a 0,5. Después subió de 0,5 a 1,25, 75 puntos básicos. Después de 1,75 a 2,5. Bueno, acá estamos hoy. Y muchos sugieren que va a continuar esta suba. Bueno, ¿qué va a pasar si pasa esto? Bueno, va a venir una gran crisis. O sea, nosotros hemos tenido grandes crisis. ¿En qué momentos? En el 2001, en el 2008, y acá vendrá la del 2000, probablemente 2023. Lo que pasa es que depende cuánto suban la tasa de interés, que yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero puede ser 2023, puede ser 2024. O sea, acá estamos enfrente de una gran crisis económica. Ahora, ustedes dirán, no, bueno, pero si la Fed deja de subir la tasa y decide bajar la tasa de interés hacia 2023, 2024, 2025, bueno, probablemente la inflación empiece a subir,
y pueden dejar que los precios suban un poco más, y finalmente la suba de tasas se da en 2027, bueno, tendremos una crisis en 2027. Lo que sabemos en torno a las teorías de los ciclos económicos es que efectivamente las grandes crisis ocurren cuando suben las tasas de interés. Hasta ahora no se dio una gran crisis, pero sí se habla de una recesión en Estados Unidos por estas subas de tasas que hemos visto hasta ahora. En Europa también. El Banco Central Europeo empezó a subir las tasas hace poco y ya se habla de recesión también. Bueno, es que hemos tenido una política sumamente expansiva por la pandemia. Y la tasa de interés permaneció en cero por demasiado tiempo. Nunca hemos visto tanta expansión de dinero como lo hemos visto en los últimos 10 años. O en los últimos 2 años, por ir directo a la pandemia. Entonces la pregunta es esta: ¿van a subir la tasa de interés a estos niveles? Bueno, entonces vamos a tener una gran crisis. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Me siguen más o menos? Adrián, a ver, a mí, de acuerdo al pronóstico que vos hacés de que, bueno, vamos a tener una crisis en 2023, 2024, 2025, por la suba de tasas, digamos, y bueno, ¿cuál sería la pregunta que me surge? Digamos, ¿cuál sería la opción para evitar esa crisis? La pregunta que yo te En haría. Argentina. Argentina o el mundo, no sé. Bueno, si uno quiere evitar tener políticas, o sea, tener esas crisis, lo que tenés que evitar son las políticas expansivas. Te escucho, yo escucho, voy a atender la puerta, un segundo. Sí, sí, sí. Espera un minuto así. Escucho, no, te escuchaba, yo escuchaba, No hay perdón, problema, no hay disculpame. problema. Es un segundo nomás. Sí. Entonces, lo que yo decía es, si yo tengo una política expansiva, que entiendo que es la causa de que después tengamos una gran crisis económica, lo que uno debería tener es un sistema financiero que no permita esas políticas tan expansivas, especialmente por factores políticos, como pasa, ¿no?, en muchas oportunidades. Ahora, no hemos tenido políticas tan expansivas como la del 30, la del 2001, la del 2008, la del 2020, cuando tuvimos patrón oro. Muchos economistas sugieren que una manera de tener un sistema financiero más sólido es recuperar el patrón oro. ¿Es un extremo? Sí. ¿Va a ocurrir? No. No creo que vaya a ocurrir, pero desde el plano puramente académico, los científicos pueden sugerir que tratemos de darle al sistema financiero una fortaleza que viene con un tipo de convertibilidad. Así como en Argentina no sabíamos cómo hacer para dejar de emitir, y le plantamos un dólar ley al lado del peso para decirle al Banco Central, usted no puede emitir, si no entra un dólar al Banco Central no puede emitir pesos. Es como decirle al mundo, bueno, si Estados Unidos, Europa, Japón y China están de acuerdo en respaldar sus monedas, euros, dólares, yuanes y yenes, con oro, entonces podés volver a un patrón oro y vas a tener estabilidad, porque para poder emitir vas a tener que poder respaldar esas nuevas creaciones de dinero con un metal o con un commodity que lo respalde. Entonces, esa es una cuestión muy técnica que muchos economistas discuten, pero que también sabemos que no va a ocurrir. Entonces, después vienen reglas. Y acá viene la otra discusión que un poco tuvimos la clase pasada, de decir, bueno, tenemos el dinero en manos del Banco Central, ¿cómo hacemos para evitar que tengamos políticas tan expansivas? Bueno, yo les mostraba hoy la regla de Taylor. Taylor nos dice, si en el año 2001 al 2004 tuvimos una política expansiva, pero si en el 2001 hubieran respetado la regla que sugiere Taylor, John Taylor, que es un tipo muy escuchado por el Banco Central Europeo y la Fed, entonces no hubieras tenido la burbuja inmobiliaria. Ahora, Alan Greenspan, quien estaba a cargo de la Fed, decidió que haya más viviendas en Estados Unidos. En Europa lo mismo, decidieron que haya más viviendas en Estados Unidos. Bueno, la consecuencia de esas políticas activas tan fuertes generaron viviendas y una burbuja inmobiliaria fenomenal, pero también te generaron un descalabro total en términos de desequilibrios macroeconómicos. Bueno, la consecuencia es esta. Digamos, decidieron eso. Pero hay una regla monetaria, como la de Taylor, que hubiera sugerido subir la tasa de interés antes si no hubieras tenido
ese auge insostenible. En Argentina o en América Latina, durante muchos años, 70, 80, hemos tenido procesos altamente inflacionarios, más allá de la Argentina de hoy. Bueno, ¿cómo hacíamos para evitar eso? Bueno, hubo programas de estabilización monetaria en América Latina para los distintos países, tratando de controlar la masa monetaria en relación a unos objetivos de inflación. Entonces, hoy países como Chile, Uruguay, Colombia tienen un objetivo de inflación del 2%, y ellos saben que si la inflación es 2,5, 3%, basta, hay que dejar de emitir. Y le funciona, porque lo respetan, la regla. Entonces, una vez que vos tenés el dinero en manos del gobierno, tenés que darle al Banco Central independencia. Tenés que darle poder de priorizar la estabilidad de precios por encima de las cuestiones políticas que van a presionar sobre la política monetaria. Si el gobierno de repente le dice a la Fed, o le dice al Banco Central Europeo, o le dice al Banco Central de Argentina, necesito dinero para un plan de gasto, el Banco Central tiene que poder decir que no. Que esto lo hemos vivido en Argentina, cuando Martín Redrado se plantó, me acuerdo, creo que estaba Cristina Kirchner de presidente, y Martín Redrado dijo, no, no vamos a hacer esto, no le voy a dar mis reservas al gobierno. Y bueno, lo quitaron a Martín Redrado del Banco Central, llegó otra persona, acudió a rescatar al gobierno, digamos, le dio los miles de millones de dólares de reservas y se resolvió, o sea, como quería el gobierno. Bueno, es un claro ejemplo de que no hay independencia del Banco Central. Bueno, hay muchas maneras de resolver este problema para que no pase a futuro, a nivel Argentina o a nivel global. A mí me da la sensación, pero esto lo vamos a hablar un poco más la clase que viene en relación a la Argentina, que si Argentina no quiere tener desequilibrios monetarios como ha tenido, necesita una regla muy fuerte. No alcanza con pedirle al gobierno que no presione al Banco Central, porque lo van a hacer. Entonces, ¿cómo hago para que no lo hagan? Y que tengamos una receta firme para alcanzar la estabilidad de precios. Bueno, tiene que haber una regla monetaria muy firme. Una convertibilidad, un tipo de cambio fijo, una dolarización, que son recetas muy fuertes, pero para lo que tenemos nosotros quizás es lo único que nos salve. Bueno, a nivel Fed, a nivel Banco Central Europeo, es algo parecido. Digamos, los bancos centrales han hecho muchos desastres, en Estados Unidos y en Europa también. Y desde que el dinero está en manos de los bancos centrales, han hecho mucho desastre. Según muchísimos teóricos, digamos, todos son críticos de la política monetaria por distintos medios y en distintos modelos. Ahora, ¿cómo se resuelve? Una vez que estamos donde estamos hoy y que el desequilibrio monetario está tan cantado, no hay manera de evitarlo, creo yo. O sea, cuando la Fed suba la tasa de interés lo suficiente, vas a tener una crisis y una baja en la bolsa, en el Nasdaq, en Wall Street, y vas a tener lo mismo en Europa porque han practicado políticas muy parecidas, y eso va a impactar en los negocios globales y van a impactar en Argentina. O sea, ¿cómo se evita? No hay manera. O sea, Yo te hago una pregunta, porque ¿y qué pasa si la Fed no sube, al contrario, no sube la tasa, la mantiene, más allá de que están todos esperando y especulando con que la tasa va a subir, no la sube? bueno, lo que pasó... O sea, mantiene, o sea, digamos, la mantiene en el orden del 2,5 o del 3, no sé, o el que esté ahora. Bueno, el primer problema, o sea, uno tiene que pensar, ¿por qué la Fed subió la tasa 3/4 de punto 2 veces en muy pocos meses cuando no lo había hecho en 30 años? Bueno, porque está asustada. ¿Por qué está asustada? Porque la inflación pegó un salto fenomenal, de 1% a 8, 9% anual. O sea, Estados Unidos ve 9% de inflación anual y dice, bueno, paremos, necesitamos practicar una política contractiva, subamos las tasas de interés. ¿Va a generar recesión? Sí, pero hagámoslo igual, porque si no la inflación se nos escapa. Y vamos a volver a los años 70, no queremos esto. Entonces, si la Fed no hubiera subido las tasas como lo hizo, la inflación hubiera continuado arriba del 10% y eso genera un impacto muy negativo. Entonces, la Fed está evaluando hoy. Si supiera la Fed que deja la tasa en el 2,5 y que la inflación se contiene en el 8 y eventualmente baja 7, 6, 4, 2, y entonces la va a dejar en el 2,5. Algunos analistas juegan con ese escenario, que efectivamente no va a seguir subiendo la tasa. A mí me da la sensación de que sí van a seguir subiendo la tasa porque una inflación del 8% es horrorosamente alta para Estados Unidos. Entonces, hasta que no vean una inflación en el 2%, no van a parar de subir la tasa. Y ustedes dirán, bueno, pero hay una gran recesión. Y sí, no hay duda.
pero Claro, prefieren la pero recesión a iniciar procesos inflacionarios crecientes. Ujú. Sí, eso es lo que digo, o sea, están generando ellos por una cuestión de miedo, se están yendo a la recesión, pero, a ver, pero obviamente entiendo que la tiene mucho más clara de que o sea, digo, eso es lo que yo veo por lo que vos decís. No, Ellos la tienen que yo tener mucho, tampoco tengo 10 la veces más información clara. que tienen ellos. La Claro, Fed por se eso digo. maneja con muchísima información, Ujú. pero conceptualmente va por acá. O sea, usted esto lo pueden leer en las minutas de la Reserva Federal. Ellos, después de que se reunieron y decidieron un montón de cosas, escriben un informe donde resumen lo que se decidió en la reunión y argumentan por qué van a subir 0,25% una tasa de interés, o 0,50, o 0,75, y también adelantan un poco lo que va a pasar en la próxima reunión. Porque ellos lo que quieren es que el mercado pueda anticipar la suba. Si yo te estoy avisando, por ejemplo, en 2021, que en 2022 va a haber varias subas de tasas, ya nos lo avisaron. Y lo que está haciendo el mercado es, bueno, el mercado reaccionó y muchos dijeron, bueno, entonces yo vendo mis activos financieros porque las acciones van a caer y demás. Otros dijeron, no, lo van a subir, pero no lo van a subir tanto como para que sea una crisis. Pero el mercado tiene que tomar una decisión en base a esa información que viene. Entonces, los que operan en el mercado financiero y los que operan en la economía real también quieren saber en qué escenario estoy. No es lo mismo un escenario con Estados Unidos y China y Europa creciendo que un escenario con el mundo cayendo. Y si Estados Unidos está en recesión el gran socio comercial de China. De China no va a recibir de Estados Unidos la demanda de productos que recibe un Estados Unidos creciendo. Entonces, China tampoco va a crecer al 12, al 15%, va a crecer al 5%. Entonces, con China creciendo al 5% y con la población al ritmo que crece en China, China está en problemas. Y si China está en problemas, que es la locomotora del mundo, el resto de economías como Argentina, que dependen de la demanda de commodities chino, de repente estamos en problema todos. Ujú. De ahí viene toda la economía global, la política internacional, el escenario. Pero realmente que Estados Unidos siga subiendo la tasa va a ser un shock para nosotros. Sí. Yo conjeturo, por eso aclaro, ¿no?, mi escenario. Cuando yo hago una predicción, como les decía en la clase metodológica al inicio de la primera materia de análisis económico, yo les decía, cuando uno construye una predicción, se basa en un modelo. En este caso yo estoy utilizando la teoría austríaca del ciclo económico que vimos en la clase pasada, donde hay un auge que depende de una política expansiva y una contracción de actividad y empleo que depende de una política monetaria contractiva. Entonces yo les digo esto, estoy asumiendo que esa política contractiva que ya inició, la Fed la va a continuar. Si la continúa y la tasa de interés llega al 5%, vas a tener caída de actividad, caída de empleo y vas a tener una gran crisis económica. Hay un economista argentino, el más conocido en el mundo hoy, que es Guillermo Calvo, es un economista medio keynesiano, que tiene muchos alumnos en la Universidad de Buenos Aires, que fueron profesores míos, que Guillermo Calvo fue muy famoso por algo que se llama la teoría del sudden stop. El sudden stop es el ajuste repentino del crédito que ocurre cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés. Y lo que él dijo fue básicamente esto, es decir, cuando la Fed sube la tasa de interés, se genera un parate en el crédito global y la economía global sufre. Y ese es el momento en el que tenés una crisis. Entonces, él pudo predecir con cierta antelación algunas crisis y shocks externos que impactaron en Argentina, como la crisis del tequila, cuando vio que la Fed estaba anunciando subas de tasas. Ahora, es tan lógico para nosotros hoy pensar que, claro, hoy la Fed está anunciando subas de tasas, está claro que el mundo va a tener una gran crisis. Ahora, ¿cuándo? Bueno, depende cuánto suba la tasa. No es lo mismo una tasa en 2,5% que en 5%. Pero si tenemos otra suba de 0,75 y otra suba de 0, es un escenario también difícil de predecir. Por ahora la Fed no lo ha informado. Si lo informa, el mercado va a reaccionar, porque quizás nosotros que somos empleados o tenemos un negocio pequeño y más o menos estamos trabajando en La Pampa o en Argentina, no estamos siguiendo las minutas de la Fed. Pero el mundo corporativo sí, y el mundo especulativo y financiero también. Y es muy sensible lo que pasa en el mundo en relación a los commodities. O a lo que pasa con la Fed. Pero cuando la Fed suba la tasa, se van a hundir los precios de los commodities. Y eso nos va a impactar a nuestros pequeños negocios o
a nuestros bolsillos. Entonces, es eso. Ahora, esa predicción entonces se construye sobre un modelo que puede estar acertado o no, pero no deja de ser una idea. Pero esa idea teórica que aplica a cantidades de casos en todo el mundo es una idea interesante. Que uno la rellena después con los datos de la Reserva Federal, con los datos de actividad, con los datos de empleo, con los datos de construcción, con los datos industriales, con los datos de consumo, con las ventas en los shoppings, con un montón de indicadores, y eventualmente podemos conjeturar que vamos a tener un escenario determinado sobre la base de qué está pasando en el mundo, por ejemplo, con la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos y del Banco Central Europeo en Europa. Porque esto va a impactar, y después, si esto impacta en Brasil, que es una economía mucho más abierta que la nuestra, si le impacta a Brasil, le va a impactar a Argentina también. Porque Brasil en crisis no va a demandar lo que demanda en Brasil en crecimiento. Entonces podés tener un problema en Argentina porque tus socios comerciales están sufriendo crisis. Entonces hay mucho para analizar en torno a esto. Si lo quieren llevar a la Argentina y al plano político, el año que viene, que es un año electoral, es clave. Si la Fed sube la tasa, al gobierno de turno que esté, le va a ir mal. Porque ¿cuánto entiende el argentino votante que una suba de tasas en Estados Unidos le está afectando el bolsillo por un factor exógeno? Así como 2003-2008, en la recuperación de la economía después del 2001-2002 en Argentina, tuvo mucho que ver la suba de los precios de los commodities por la política expansiva de la Fed, la crisis del 2009 que tuvo Cristina Kirchner fue más un efecto externo que su propia política. Y la recuperación de 2010-2011 fue más un efecto externo que su propia política. Y el resultado electoral, fíjense lo que fue. Después la economía no creció más. Y bueno, también hubo una política monetaria afuera que impactó adentro. Cuando Macri es electo, 2016-17, justo coincide con una etapa de enorme liquidez. La Fed había decidido volver a bajar las tasas después de una pequeña suba. Y había tanta liquidez, 2016, 17, 18, que Macri se endeudó a niveles enormes en esos años. Y muchos decían, ¿para qué voy a aplicar una política de ajuste, que es lo que muchos ortodoxos pedíamos, en 2016, 17, 18, si el mundo te está poniendo plata en los bolsillos de todo el mundo? O sea, hay enorme cantidad de crédito. Y Macri lo agarró todo. Bueno, Prat Gay, que fue su ministro inicial, dijo, no hagamos ajustes si no necesitamos el ajuste. Tengo toda la banca internacional proponiéndome créditos. ¿Por qué voy a hacer ajustes? ¿Voy a perder votos? ¿Para qué? Y de hecho en 2017 la gente votó a Macri, que tuvo un resultado en la legislativa muy positivo, como aplaudiendo su deuda, digamos, que después la criticó porque la economía colapsó, pero colapsó por los niveles de deuda que tuvo en 2016 y 2017. Bueno, yo lo que quiero con esto, más allá de que la clase que viene vamos a poner foco en la parte interna de Argentina, lo que quiero es que vean lo que pasa en Argentina mirando lo que pasa en el mundo. Y en este caso estamos poniendo foco en una variable sola, que es la tasa de interés de los Estados Unidos, que para mí es la variable central que hay que mirar afuera si queremos resumir lo que pasa en el mundo. Pero por supuesto que hay mucho más para analizar. Ahora, obvio que si Estados Unidos duplica la cantidad de dólares que hay en el mundo, vas a tener mucha liquidez y te va a ir mejor que si la Fed está subiendo las tasas de interés. Cada vez que la Fed sube las tasas, los capitales de las economías emergentes en América Latina abandonan América Latina y se van a buscar esa tasa de interés que crece, que aumenta. Y ahí tenemos un shock en todos nuestros vecinos y también en Argentina y nos va mal. Y va a pasar. Digamos, hay todos ciclos económicos en América Latina como consecuencia de lo que pasa con la tasa de interés de la Fed. O sea, el mundo baila al son de la música de la Fed. Si la Fed prende la música, digamos, bajando las tasas de interés, todo el mundo sale a invertir y están todos bailando. Cuando la Fed dice basta y sube la tasa de interés, se paró la música, todos dejan de bailar. Y la economía cae en una crisis. Y es así. O sea, por eso les digo, lo que pasa con la Fed es clave y bueno, hacer un seguimiento de eso para tomar decisiones en nuestros negocios es clave. O sea, hoy Argentina está en un proceso de recuperación post-pandemia. El mundo está en un proceso de recuperación.
después de que se completó un poco la recuperación, algunas economías desaceleran, otras tienen síntomas de recesión, porque están subiendo la tasa. Y la pregunta es, ¿cómo va a seguir esto? ¿Va a seguir la recuperación argentina o va a caer en una crisis? Yo creo que si la Fed sube la tasa, hay más elementos para pensar que el 2022 va a ser un año difícil. Por problemas internos y externos, obviamente. Pero lo externo es clave. Bueno, un par de comentarios más sobre la pandemia. La pandemia generó, o ustedes me dicen si tienen preguntas y demás, pero la pandemia generó un análisis económico importante para estudiarlo, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta decir que hubo dos respuestas a la pandemia. Una fue la respuesta del mercado y otra fue la respuesta del Estado. La respuesta del mercado, que muchas veces se subestima, fue importante. Y es cómo el mercado se adaptó para atender los problemas de la pandemia. O sea, el mercado tuvo un proceso... ok, Andrés, hasta luego. El mercado tuvo que tener un proceso de acomodarse, digamos, a lo que estaba pasando en la pandemia. De repente, no sé, necesitamos más barbijos. La oferta y la demanda de barbijos era una prepandemia y otra con la pandemia. Entonces, ¿qué hace el mercado? Y bueno, si la demanda de barbijos aumenta y la oferta es esta, no tengo barbijos para todo el mundo. Las farmacias, venía todo el mundo a la farmacia, se acabaron en un minuto. Entonces, el alcohol en gel, los barbijos, los respiradores, no había suficientes para la enorme demanda global que había de estos productos. Bueno, ahí el mercado tiene que reaccionar. ¿Cómo reacciona el mercado? Fabricando millones de barbijos, millones de alcohol en gel, millones de todo eso que se estaba demandando. Si vamos, por ejemplo, a la pandemia, sabemos que la gente no podía salir a la calle. Bueno, Mercado Libre ofreció una plataforma en Internet en la que todas las empresas privadas salieron a ofrecer sus productos dentro de la plataforma. Y uno podía comprar todo, alimentos, indumentaria, tecnología, que llegaba a tu casa. De poca gente circulaba en la calle los que transportaban pedidos ya, por ejemplo, que surgió también en este entorno. Pero digamos que la solución con aplicaciones fue decirle a la gente, bueno, ahora usted puede comprar cosas desde su casa, no se mueva. Abrías la puerta y te llegaban los pedidos, cajas y demás, pagando un transporte. Bueno, Mercado Libre es una respuesta del mercado al momento que generó la pandemia. Entonces, lo que quiero decir con esto también, pudo haber habido mucho más. Se pudo haber transformado hoteles en hospitales, se pudieron haber fabricado millones de respiradores para atender la enorme demanda global que había. Había gente que quería tener un respirador en su casa, para ver si le tocaba tener un problema digamos, sanitario de COVID-19 y no tener cama en ningún hospital. ¿Qué hacemos? Bueno, hubo una enorme demanda y un problema de oferta que poco a poco se fue adaptando para satisfacer las necesidades de la gente, y creo que fue una respuesta muy, muy importante. Después viene la respuesta del gobierno. Y los gobiernos salieron a tratar de atender la demanda de camas por COVID-19, redujeron en muchos casos la oferta de camas para otros problemas. Hay mucha gente que destaca que no tuvieron operaciones o atención médica en otros problemas críticos. Pero bueno, el sector público también se acomodó en relación a lo que había en la demanda. Si vamos a la política macroeconómica, que es un poco lo que nos interesa, lo que hemos visto a lo largo de la pandemia fue una política de gasto y de deuda sin precedentes. No solo en Argentina, con el IFE y otros programas. En Alemania hubo un aumento del 60% del Producto Bruto Interno para atender, digamos, para poder suavizar un poco el impacto de la pandemia. Es decir, hubo muchos planes, programas. En Argentina se pagó la mitad del sueldo. Bueno, hubo muchos programas en todo el mundo para tratar de suavizar el impacto de la pandemia. Pero también hay que decir que si tuvimos una caída de actividad de 10 puntos del PBI promedio en todo el mundo, esto se dio también por las políticas de cuarentena. Y Argentina tuvo
quizás la política de cuarentena más larga, que además tuvo impacto económico mayor. O sea, fue realmente muy larga la cuarentena. Empezó muy temprano, antes de que llegue el virus, y se mantuvo mucho tiempo después. En general, lo que se habla de las políticas de cuarentena es que el tiempo de aplicación debería ser 40 días. De ahí viene el tema de cuarentena, para preparar al sistema sanitario y poder atender el problema cuando el virus se esparce. Ahora, evitar que circule la gente en las provincias, como pasó con La Pampa, evitar que entre gente que estaba en otro país para que pudiera volver a su casa, bueno, ya alcanzó niveles muy grandes y muy problemáticos. Adrián, ¿en Entonces, Estados bueno, Unidos no llegaban cheques por parte del Estado? ¿O eso les no lo sé, enviaban? pero puede ser, puede ser porque, como les decía, políticas de ayuda, de gasto, de deuda, fueron masivas en todos los países del mundo. Pero no sé si hubo cheques para la gente, eso no. Yo he No, escuchado no. que para la familia, no sé si se le enviaban $2.000, una cuestión así. Es que realmente, o sea, por ahí nosotros tenemos idea de que ciertas economías son más liberales, menos liberales, o más populistas, menos populistas. La verdad que en todo el mundo se han aplicado políticas asistencialistas en el marco de la pandemia. O sea, estos son los casos de emergencia que los libros de finanzas públicas sugieren. Bueno, acá es donde tenés que actuar. Si hay una guerra, si hay una pandemia, si hay una epidemia, si hay un terremoto, y bueno, el gobierno tiene que estar asistiendo a la gente, porque en definitiva se habla de una situación extrema. Lo que no se entiende, que muchas veces se cuestiona, es que haya políticas de asistencialismo en momentos donde no pasa nada de todo esto, ¿no? Con niveles semejantes. Pero realmente en el año 2020 las políticas de gasto fueron masivas y se comprenden. Ahora, las políticas de cuarentena fueron muy restrictivas y la actividad económica lo sufrió. Hubo caída de actividad, caída de empleo y caída en los negocios en general. La economía se recupera después, ¿no? Pero lleva tiempo. Una vez que las políticas de cuarentena se suspendieron, la economía se recupera. Es decir, esto lo vimos también en la epidemia española del 1918-1920. 1918-19 la economía cae 25%. 1919-1920 la economía recupera 25%. Ese era el antecedente que los economistas teníamos en marzo de 2020. Yo me acuerdo que escribí una nota en Infobae donde decía esto: la economía va a caer muy fuerte por las restricciones de la cuarentena y cuando se flexibilicen, la economía va a recuperar muy rápido. Y después, ya a mitad del 2020, lo vimos en China. China cayó la actividad y enseguida recuperó. Era una V corta muy apretada en los dos palitos de la V, digamos. Bueno, en Argentina fue un poco más abierta porque cayó la actividad y como se mantuvo la restricción mucho tiempo y se fueron levantando muy gradualmente, la recuperación fue un poco más acostada, si bien más horizontal, pero también una recuperación clave una vez que se flexibilizaron las cuarentenas. Ahora porque después también hubo un riesgo de una segunda ola, una tercera ola de pandemia, generó temor, generó políticas restrictivas, todo eso hizo que había una recuperación, de repente la contracción se paró, después volvió a seguir, se volvió a parar, después, y esto también se ve en los indicadores, se ve en el consumo, se ven las expectativas, se ve en la actividad económica, todo lo que pasó con la pandemia. Ahora, una vez que la economía continuó esa recuperación y se flexibilizó totalmente la política de cuarentena, y se le permitió a los restaurantes que ya no tenía que haber distanciamiento entre una mesa y otra, y se permitió la recuperación del transporte y la movilidad y demás, ya la economía recuperó un montón. Ahora, obviamente, en términos políticos, todo el mundo habla de lo que crece la economía. Cuando Alberto Fernández decía hace poco, lo que pasa es que Argentina tiene un problema de crecimiento, es que realmente Argentina estaba creciendo, no creciendo en el sentido de tener más puentes, más infraestructura, más fábricas y demás, pero sí en un proceso de recuperación. O sea, la Argentina, todos nos sentimos que estamos muy mal, comparados con algún tiempo atrás, pero la realidad es que comparado con 2020 estamos mucho mejor. O sea, la actividad económica recupera hoy, por más que nuestro bolsillo todavía sufre y demás. O sea, ahora yo digo, esa recuperación es recuperación, no es crecimiento. Lo mismo que 2003-2008, fue recuperación de la crisis del 2002.
Ahora, para quienes miraban los gráficos kirchneristas, mostraban 2002, 2015, o 2002, 2008. Y vos veías una recuperación fenomenal. Ahora, en 1999, 2000, incluso 2001, la actividad económica estaba acá. En 2002 estábamos acá abajo y en 2008 estábamos acá. En realidad estábamos igual que en 2000 o 2001. Pero 2002 había sido una caída de 10 puntos del PBI. Toda esta recuperación es lo que nos mostraba muchos de los gráficos del gobierno. Entonces, hay recuperación, o sea, la discusión entre economistas era una y entre la gente era otra. No, lo crecimos un montón en el 2000, y no sé si crecimos. O sea, si considerás que en 2002 caímos 10 puntos, y en todo el resto de la década recuperamos esos 10 puntos, no crecimos. Entonces, ahí está un poco que Argentina de repente tiene una década de recuperación y bueno, el gobierno que le toca esa recuperación lo vende con bombas y platillos. Yo creo que en el año que viene de elección, el gobierno tiene que capitalizar esta recuperación en términos políticos. El gobierno, me refiero al oficialismo, va a tratar de mostrarle a la gente que la pandemia quedó atrás, que la crisis de Macri quedó atrás y que la economía está muy bien. Sí, lo puede mostrar, ¿no? Obviamente la oposición va a hacer su juego y va a decir, no, no estamos muy bien, tenemos más inflación que antes, cerca del 100%, tenemos una inflación futura con las LELIQs, tenemos un cepo cambiario, tenemos un montón de restricciones a la actividad, tenemos un montón de falta de abastecimiento de productos importados, tenemos... Ahora, la discusión va a ser fascinante en términos técnicos, económicos, y no es que los economistas uno dice una cosa y no, los datos están ahí. Pero uno puede poner foco en esto y otros pueden poner foco en esto y van a estar diciendo cosas totalmente contrarias cuando coexisten los dos mundos. Hay recuperación, pero también hay un montón de problemas. Y bueno, y después también En este vendrán las culpas. momento, Antonio hubiera prendido la cámara y hubiera dicho algo. Apuesto lo que quieran. Vamos a pedirle a Antonio El momento que... es justo. Le vamos a escribir a Antonio que vea el video y la clase que viene le dejamos los primeros minutos para dar una respuesta crítica a lo que estoy diciendo. Pero bueno, en Argentina vamos a hablar la clase que viene. Quería aprovechar estos últimos minutos para hablar un poco de la pandemia, porque más allá de lo que pasó en Argentina, el mensaje es, a nivel global pasó algo parecido. Hubo una caída de actividad de 5 o 10 puntos del PBI en todos los países del mundo, hubo mucho gasto y asistencialismo, hubo mucha deuda, hubo mucha emisión monetaria, incluso en la Fed y en el Banco Central Europeo, como consecuencia de las políticas de cuarentena que se aplicaron. Y en 2022 ya estamos recuperados de la pandemia. Después tenemos nuestros problemas, cada país. Estados Unidos tiene el suyo, Argentina tiene el propio, y Brasil tiene los propios también. Es muy difícil, después de tanta política de desequilibrio macroeconómico, que la economía recupere y salga todo bien. Tenemos por delante, a nivel global, una recuperación que parcialmente ya se ha dado en grandes proporciones, pero que todavía, por ejemplo, en el tema monetario, puede seguir dando dolores de cabeza. Si suben las tasas, puede haber crisis también. Ese es el otro mensaje de lo que puede ocurrir de 2022 en adelante. Pero bueno, ya la clase que viene hablaremos un poco de Argentina. Bueno, preguntas, comentarios. La única duda, Adrián, en el gráfico que hiciste anteriormente, en el año 2016, que dijiste que hubo una suba de tasas y después se bajó ahí rápidamente la tasa, ¿eso por qué razón tuvo? Bueno, no me ha quedado claro. sí, después de 8 años de tener la tasa cero, la Fed normalmente, ya la economía estaba empezando a recuperarse de la crisis del 2008-2009, y la Fed se empezó a plantear subir las tasas de interés. Es decir, tenías una recuperación de actividad económica y de empleo en Estados Unidos, la economía crecía 2%, 2,5%, y en esa economía, donde el desempleo también había bajado mucho, había bajado de más del 10% en 2010, había bajado creo que al 3,6% en 2016, o sea que la economía estaba en pleno empleo. Y de hecho Bernanke había avisado, dice, nosotros vamos a mantener la tasa de interés cero hasta que estemos en pleno empleo. Cuando el pleno empleo se dio, o sea, la economía había, es más, él dijo, cuando el desempleo esté en el 6%, vamos a subir las tasas de interés.
el desempleo bajó al 5%, al 4%, y la Fed no subía las tasas. De hecho, Bernanke lo tuvieron que sacar, pusieron a Janet Yellen, y después pusieron al siguiente, ahora no me sale el nombre, pero la idea fue que Benjamin Powell, que fue el que siguió después de Janet Yellen, y lo que quisieron hacer con esto fue decir, no, vamos a mantener todavía más tiempo las tasas de interés en nivel cero. Después Bernanke, desde afuera de la Fed, en algunos artículos que escribe en su blog, cuestionaba un poco a la Fed. Él hubiera subido la tasa antes. Pero bueno, en 2016 decidieron subir la tasa de interés un poco. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no quería, porque sabía que si lo hacían podía perder las elecciones. Esto genera pérdida de consumo, pérdida de actividad y demás. Por eso les hablaba antes de lo importante que es la independencia del Banco Central y lo difícil que es. Y bueno, Janet Yellen creo que empieza a subir las tasas, creo que fue ella, no me acuerdo ahora el momento, quién estaba en 2016, pero creo que fue Janet Yellen. Cuando ella sube las tasas de interés, empieza a haber toda una presión política para que las baje, y la realidad es que si ella continuaba subiendo las tasas, íbamos a retirar los estímulos monetarios que estaban sosteniendo la economía de Estados Unidos en crecimiento. Y vas a tener una gran crisis. Entonces ahí da un paso atrás la Fed y decide volver a bajar las tasas para alimentar la actividad. Todo esto continúa hasta el 2020 y cuando llega la pandemia y viene una gran crisis, muchos dicen, bueno, ahí se desinfló la burbuja. O sea, no hizo falta subir las tasas porque la propia pandemia terminó por hundir la actividad económica y volvimos a fase cero, si se quiere. Ahora, la política de 2020, la política monetaria y fiscal de 2020 fue tan pero tan expansiva que alimentaste un montón de burbujas nuevamente. Entonces ya no es solamente 2008-2019, lo que pasó solamente en 2020 supera todo lo que pasó antes. Pero en realidad se está retroalimentando más aún una burbuja muy, muy fuerte por las políticas expansivas de ese año. Y bueno, ahora la gran pregunta es qué va a pasar 2021-22 para adelante. 2021-22 hubo recuperación de actividad y eso genera en el mercado mucho optimismo, decir, bueno, ya están las cuarentenas y bueno, las acciones de las empresas tienen que subir porque mejoran los negocios y demás, pero también está este factor monetario que no se puede ignorar. Entonces, si el estímulo monetario que está detrás de toda la especulación no se sostiene, y bueno, vas a tener un problemón. O sea, en realidad, en 2020 tuviste caídas muy fuertes en las acciones de las empresas en el mundo entero por la pandemia, pero cuando ya empezaron a ver que el escenario más esperado era la B corta de recuperación, y bueno, ya a mitad del 2020 ya la gente estaba comprando acciones de vuelta de un montón de empresas que habían colapsado, no porque estuvieran bien, sino por la especulación de que iban a estar bien en poco tiempo. Y efectivamente, en el segundo semestre de 2020 la economía empezó a rebotar. Entonces acá hay mucha oportunidad de operar en el sistema financiero y ganar dinero con estas cosas, porque en definitiva la pandemia generó un temor muy grande y un colapso del mercado, pero un día después la economía empezó a rebotar. Y ahí es donde empezaron a comprar. Y además se retroalimentó con la tasa de interés cero. Cuando la Fed empezó a hablar de suba de tasas, yo pensé que iba a haber una caída en la bolsa más rápida que la que se vio. Pero como que el mercado, lo hablo esto con amigos que se ocupan de inversiones en el mundo, y ellos me dicen, no, es que una tasa en el 2,5 no es un problema. O sea, ya está, el mercado ya lo incorporó en los precios de los activos financieros. La pregunta es, ¿va a seguir subiendo? Si va a 5, sí, obvio, hay que vender todo. Pero no esperan eso. Entonces, como decíamos hoy, si la tasa va a quedar en 2,5, ya está en precio eso ya es información vieja. La pregunta es qué va a pasar para adelante. Y eso no lo sabemos. Yo conjeturo que va a subir las tasas porque el último dato de inflación sigue siendo preocupante. O sea, la inflación no cede. Y si la Fed quiere darle un palazo a la inflación otra vez para bajarla, va a tener que subir las tasas. Entonces ahí, si sube más las tasas, la gente va a vender las acciones. Y ahí se puede generar una retroalimentación negativa, donde muchos digan, no, mejor vendo todo. Bueno, no ha pasado ese colapso. Cuando vemos ese lunes negro, como pasó en la crisis del 30, como pasó en la crisis del 2008, es cuando la gente dice, no, en este escenario vendo todo. Es como las PASO en Argentina. El viernes aumentó 5%, porque muchos tenían expectativas de que Macri ganara,
cuando el domingo ganó Alberto Fernández y asomaba como el presidente, el lunes negro, donde cayeron las acciones 50%, los bonos 50%, nuestras casas pasaron a valer 50% menos, los argentinos nos empobrecimos en un día. Bueno, fue expectativas respecto de lo que venía. Ahora, mucha gente mirando las acciones en el mercado bursátil en Argentina está diciendo, bueno, si el mercado colapsó ese lunes negro, post paso, ¿hasta cuándo va a seguir? Bueno, muchos decían, bueno, espero un poquito y compro. Todo eso que había bajado de valor fuertemente, compro. Y en el medio vino la pandemia, entonces menos aún vamos a comprar. Cuando finalmente la pandemia pasó, ya todo el mundo quiere comprar esos activos. Y están comprando activos que se recuperan. Y si ahora vemos el dólar blue bajar y las acciones en pesos subir, hay inversiones en dólares en Argentina que son espectaculares para el inversor global. Entonces puede venir una avalancha de inversiones argentinas para comprar activos que están liquidados comparados con sus históricos, en dólares incluso. Entonces ahí es donde puede haber un shock de recuperación fenomenal. Obviamente atrás de eso tenés una posible devaluación y mucha incertidumbre política y económica porque puede haber un cambio de gobierno. Bueno, todo eso hay que meterlo en los precios esperados para saber qué puede pasar a futuro. Pero bueno, todo esto también yo quiero que lo vean bien con Gustavo Nefa, con Albino Cao, que son especialistas en finanzas y que van a venir después de este curso, antes de fin de año, digamos, a contarles cómo ven ellos el mercado bursátil. Pero yo creo que hay muchas oportunidades de inversión. Esto está bueno también, que lo vean con ellos porque son los expertos. Claro, Bueno, como ves, me preguntaste, Carlos, por el 2016 y terminé en Argentina 2023, no sé. no, muy claro, Adrián. Pero bueno. Después a mí lo que me había llamado también la atención, hablando de todos estos temas financieros, es el derrumbe que se produjo en el precio del petróleo. No lo terminé de llegar a comprender muy bien en la pandemia, que llegó a valores negativos. Es que pasaron 1000 cosas. No me acuerdo de qué año estamos hablando, si es 2020, si pasó en 2020. En, pero en 2020 pasó. El primer tema grande del último tiempo que hundió el precio del petróleo fue que Estados Unidos, a través de una nueva tecnología, logró el autoabastecimiento en materia de petróleo y gas. Entonces, el gran demandante de petróleo a nivel global, de repente, se autosostenía. El shale gas, no sé si escucharon hablar de esto. Bueno, a partir de ese proceso, bueno, la demanda bajó mucho. Y eso hizo que el precio, ¿a quién le vende Venezuela ahora petróleo? Hay que encontrar un mercado. Se hundieron el precio del petróleo porque hubo un aumento en la oferta, en definitiva, más allá de Estados Unidos. Después, con la cuestión de la guerra en Europa, Ucrania y Rusia, y que Ucrania es el lugar por el que pasa el gas y el petróleo, y que Rusia, a su vez, los países de Europa Occidental dejaron de comprarle a Rusia. Bueno, todos esos shocks en el mercado energético generan cambios en precios también, hacia arriba en este caso, porque hay más escasez y Europa paga más por el petróleo. Pero hay mucho ahí para analizar. Yo creo que sí, esas son preguntas que Gustavo Nefa las tiene muy claras, porque él estudia las empresas, los fundamentos de las empresas. Entonces, cuando uno piensa en YPF, piensa en Repsol, piensa en estos temas, si comprar acciones o no, él está muy informado respecto a lo que pasa en ese mercado. Así que ahí también van a tener para avanzar. Después, por supuesto, Argentina con vaca muerta tiene un potencial enorme para las empresas locales. Y esto también, si uno lo anticipa, puede tener oportunidades de inversión. Bueno, nos queda una clase más igualmente, así que lo seguimos el jueves, acuérdense. Y ahí ya cerramos y después continuamos con el resto de los cursos. Pero bueno, gracias por la atención. Buen provecho, seguramente van a cenar un rato y nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, Adrián.